sostengo que la mejor política exterior es la interior, que si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Dicen que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Fue un error histórico inaceptable haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en plena campaña insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos. Pero antes de hablar de comercio y de inversión, tenemos que hablar de respeto. El presidente Trump hace 4 días nos volvió a insultar. Y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes y su vida y su dignidad corre peligro. En mi gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo de ningún tipo, en ningún tema, que no esté basado en el respeto. ¿Qué podíamos hacer para diversificar nuestro comercio? Y les tengo una muy buena noticia. Hace apenas unas semanas se firmó un acuerdo comercial muy grande que nos permite venderle a la tercera región más importante del mundo, en donde está Japón y en donde está Australia. Les tengo una mala noticia. Una secta votó en contra de esto en el Senado, la de Morena. O no sabe o no quiere que progresemos. Sí, le hicieron una pregunta muy puntual a López Obrador y como es su costumbre no respondió. México hace mucho por Estados Unidos. Y es cierto, Estados Unidos necesita a México, pero México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país. ¿Por qué le pedimos visa a quienes vienen de países que son antagonistas de Estados Unidos? Irak, Irán, Yemen. Justamente para que ellos tengan un control. ¿Cuántos terroristas han entrado por México a Estados Unidos? 0. Bien, que evidentemente no es totalmente suficiente el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que entender eso. Tenemos la capacidad de poder negociar y mercadear en cualquier parte del mundo. Tenemos que quitarnos esa actitud del ratón chaparro y que no es capaz de poder convencer a otros. ¿Qué tal si recuperamos Banamex? Porque se los entregamos. O sea, usted está hablando de una expropiación bancaria. Vamos a trabajar para que él entienda y los negociadores americanos también entiendan que tenemos cartas diferentes también al tratado original. ¿Usted está hablando de expropiar un banco, Negociar. candidato? ¿Estaría dispuesto a expropiar un banco? Banamex. ¿Usted Sí, estaría dispuesto, sí? Claro, si los gringos siguen con esa dureza. Le pido una respuesta binaria. ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto en invitar a Donald Trump a Los Pinos? ¿Sí Yo o que no? juzgado por los resultados, no. Nacional. Suspendemos temas de cooperación, si el asunto sigue entonces. Se pone todo sobre la mesa en Todo. una negociación de tú a tú. Y en esas negociaciones se obtienen buenos resultados. Se actúa con valor, se actúa con dignidad y se actúa con firmeza defendiendo el interés nacional. Sí, este bloque habla también de inversión. Y yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país tiene que haber inversión. Y vale la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la mi inversión, cartera porque la inversión como No me capital acerque fijo mucho. se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo, explícalo, Andrés. En concreto, me gustaría saber su postura de sí o no a aumentar el salario mínimo y cómo lo van a lograr. Hay que mejorar y trabajar para que esa distancia entre norte y sur se haga más breve, con inversión, con comercio, pero trabajando directamente con las familias y viendo cómo les podemos ayudar. yo estoy de acuerdo en esta postura, que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Donald Trump. En esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la renegociación del tratado el aumento a los salarios. Yo estoy de acuerdo. Aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo. 2 propuestas concretas. Primera, aumentar de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros 4 años del gobierno duplicarlo. Y segunda, que toda la gente en México que gana menos de 10,000 pesos, estamos hablando de 15 millones de personas,
no paguen impuestos sobre la renta, como pasa, por ejemplo, en Colombia, y esto para efectos prácticos implica, Diego, que tú en lugar de cobrar 12 meses al año, estarías cobrando el equivalente a un 13º mes. Lo que dice Anaya, 100 bolas no las haces. Nadie en este país con 100 pesos la libra. Se necesitan 335 pesos más o menos para que la gente pueda tener una posibilidad. No debe existir el salario mínimo. Eso es una mafia en el tema de la condición económica de México. Muy poquitos ricos y enormes pobres. Pero aquí tienen las condiciones de la enorme pobreza porque el asistencialismo mata. Una propuesta adicional, para el caso específico de la frontera, bajar el IVA a la mitad, como estaba antes de que el PRI lo aumentara, y un plan nacional de infraestructura justamente para hacer más competitivo a todo el país. Hoy solo 10 estados se aprovechan fuertemente de las exportaciones, queremos que todo el país se integre. Doña Teresa, es muy importante su pregunta, porque para que haya seguridad tenemos que combatir la corrupción. Necesitamos policías limpias, que verdaderamente estén del lado de la gente, porque tiene usted razón, muchas veces los policías están del lado de los malos, son los que extorsionan, aunque también hay gente muy buena. Y déjeme dejarle una última reflexión, exigirle a Estados Unidos que también haga su parte. Mire, ¿de qué se mueren 60,000 personas allá cada año? De sobredosis de droga. ¿Y qué hacemos nosotros para evitar que les llegue la droga de todo y a un costo altísimo? ¿Qué hacen ellos para evitar que lleguen acá las armas con las que se muere la gente? 200,000 armas entran todos los años de Estados Unidos a México y ellos no están haciendo absolutamente nada. Tenemos que exigir reciprocidad, doña Teresa. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Obrador. Sí, yo considero que nos va a tocar a nosotros llevar a cabo la negociación del tratado y vamos a incluir no solo lo comercial y el mejorar los salarios, vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso. Sí, yo anuncio que vamos nosotros a establecer aquí en Tijuana el Instituto Nacional de Migración. Sí, me parece verdaderamente vergonzoso que José Antonio Meade compare lo que está sucediendo ahora con Trump con lo que estaba pasando con Obama. Es otro el perfil de las deportaciones y el problema empezó este día. Réplica, candidato Meade. Segunda. Muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados, encargado de las interparlamentarias, sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes para venir aquí a pontificar. Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Segunda. Van 2 veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano, y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. Es Riquín, Canallín, Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta. A ver si me da tiempo de mostrarles la casa. Bueno, me va a dar tiempo, donde vivía el señor. Bueno, yo aprovecho para comentarle a los migrantes, para decirle a los migrantes,
de que los vamos a proteger. Ya hablé de que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante y que si es necesario vamos a acudir a la ONU para defender los derechos humanos de los migrantes. Hablé de que vamos a tener de embajadora en la ONU a Alicia Bárcenas, va a ser ese su principal propósito. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, pues. Mira, abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también a él, sí, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Pues fíjense que yo soy el de más edad de los candidatos, también el de más experiencia, y estoy muy bien de salud, o sea, porque ya ahora quieren enfermarme. Andrés, no eres el de más experiencia, luego platicamos, pero no eres el de más experiencia. Quizás has sido el más persistente, 18 años, pero la experiencia no la miden los años. Sí, el problema, Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Has repetido durante todo el debate que la mejor política exterior es la interior, pero no entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta en nuestro país. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Ese sí es un problema. Los invito ahora a su cierre, precisamente sus últimas declaraciones del debate presidencial. Y lo que hoy México necesita es paz, porque no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad, no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no tiene paz quien tiene que emigrar porque su país no le da oportunidades. La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, la paz es justicia, la paz es felicidad. Vamos a recuperar la paz. Hagámoslo juntos, hagámoslo todos. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede y lo vamos a lograr. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las 4 alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo. Sonríe, vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso. Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia. Tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Todavía hay muchos recursos naturales. Lo dije y lo repito, tenemos un pueblo extraordinario, pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Esos 2 elementos. Nos falta uno, un buen gobierno, pero pronto, muy pronto, va a haber un buen gobierno. Gracias, México. Mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe. Necesitamos quitarnos la pata del pescuezo y no permitir que ninguno de estos 3 llegue a la presidencia. Ellos representan lo mismo, son lo mismo de siempre. Nosotros representamos la libertad, nosotros representamos el origen de la pobreza y hemos vencido la pobreza y la violencia de manera personal. Soy el único aspirante que lo ha hecho. Mi mamá es mi héroe, no es Zapata, no es Villa, no es Juárez. Mi mamá es mi héroe. Si mi mamá pudo, cualquier mamá puede.